Hola y muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestro podcast sobre los estereotipos sociales. Este podcast fue traído para ustedes por el equipo número 1, el cual está conformado por Ramírez Santiago Jesús Alejandro, Peralta Robles Alan Leonardo y su servidor Jesús Sarmiento Hernández. Antes de comenzar con el tema, quisiera hacer mención al patrocinador de este podcast, el profesor Omar Cruz Rojas, quien da la materia de ética en el grupo 5510, el cual es nuestro grupo, en el plantel Aragón Justo Sierra Preparatoria. Y bueno, ahora que nos presentamos y también di mención al patrocinador de este podcast, podemos comenzar con nuestro podcast. Un estereotipo, tal y como lo define RAE, consiste en una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Esta imagen se forma a partir de una concepción. Ay, me equivoqué. Va de nuevo. Un estereotipo, tal y como lo define la RAE, consiste en una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad de carácter inmutable. Esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros. Un estereotipo social se refiere a una imagen preestructurada y generalmente aceptada por la mayoría de las personas. Una imagen que es formada a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas por la comunidad, aunque no necesariamente sea verdadera. Hay muchos tipos de estereotipos sociales, de raza, de clase, de país, físicos, de orientación sexual, pero el que más nos llamó la atención y el que nos vamos a concentrar en este podcast es el estereotipo de género. A continuación, mi compañero Ramírez Santiago Jesús Alejandro nos va a dar más información sobre este estereotipo. Adelante, compañero. Ah, ¿Por qué este tema es muy interesante? Escogimos este tema porque este es el más difícil de modificar y el más dañino que hay. La sociedad patriarcal en el que viven las mujeres fueron menospreciadas y en algunas culturas hasta olvidadas. Y se conocía al hombre como el papel más importante en la historia. Problema del género. Las desigualdades de género son consecuencia directa de las perspectivas tradicionales sobre el lugar y el papel que deben ocupar las mujeres en la sociedad, basadas en prejuicios y discriminaciones. Costumbres y principios morales en la sociedad actual. Las costumbres morales son necesarias para una comunidad. Esas costumbres generan hábitos que a su vez se convierten en valores. Es generar la costumbre de unas relaciones económicas adecuadas bajo las cuales todos puedan sentirse útiles y tener sentido de futuro. En este cuadro comparativo vemos muchas cosas como ante uno mismo, ante los demás, relaciones sociales simples y participación colectiva, en donde nos brinda la valentía, pureza, dignidad personal, veracidad, lealtad, tolerancia, prudencia, justicia, trato cordial, relaciones armónicas, respeto a los demás, bien común, comunicación, eficiencia, ejemplaridad y servicio. ¿Cómo han repercutido los principios morales y costumbres hacia el estereotipo elegido? Se identifican los roles y estereotipos de género y su impacto en los comportamientos sexuales de estudiantes universitarios. Se empleó la teoría fundamentada como método de interpretación, en particular los procesos de codificación abierta y axial. Para recolectar la información se ocurrió a una entrevista estructurada con preguntas generadoras. ¿Cuáles son los comportamientos esperados en los hombres y las mujeres en los encuentros sexuales? ¿Y qué tan de acuerdo están con estos comportamientos? Concluimos que el comportamiento sexual entre hombres y mujeres guarda diferencias en torno a la socialización de los géneros, viajando entre la tradicionalidad de los roles estereotipos y su transgresión. Ahora mi compañero Alan Peralta va a explicar un relato de una persona que vivió la marca de este estereotipo. Los hombres, al igual que las mujeres, son presionados para ajustarse a los patrones de conducta esperados por la cultura dominante. El estereotipo social en el que nos centraremos el día de hoy es el estereotipo de hombre que tiene la sociedad.
La masculinidad estereotipada se caracteriza por la autoafirmación, la fuerza física, el gusto por los deportes y la nula expresión de sentimientos de vulnerabilidad. Por ejemplo, el día de hoy les hablaremos acerca de la historia de Benjamín, un chico al cual lo molestaban en la escuela por ser bajito. Esto le afectaba mucho, siempre estaba triste, pero tenía miedo de decirle a su padre porque lo regañaría por no defenderse y lo tacharía de débil. Sin embargo, él no podía hacer gran cosa, ya que los que lo molestaban eran mucho más grandes que él. Y así pasó mucho tiempo hasta que un día Benjamín, harto de esta situación, se quitó la vida. Pues bien, como pudimos ver en la historia anterior, los estereotipos sociales han originado problemas a fondo que están acabando con la paz, la convivencia y el crecimiento de la sociedad. Los estereotipos tienden a clasificar a las personas en distintos grupos sociales, y cuando esto ocurre, comenzamos a tratar a cada persona como miembro de su grupo y no como a un individuo, causándole problemas de autoestima que pueden llegar incluso al suicidio. El fenómeno de los estereotipos de género tiene que ser contrarrestado desde diversas aristas, como la política, los sistemas de justicia, en los medios de comunicación, en la educación, en las diversas organizaciones y empresas, así mismo como en las propias personas. Para finalizar, compartiremos algunas estrategias para tratar de contrarrestar los estereotipos. 1. Descubre y reconoce tus propios prejuicios. 2. Comprométete a cambiar. 3. Sé consciente de lo que dices. 4. Pregúntate cómo te sentirías si fueras tú el afectado. 5. Acéptate como eres. 6. Desarrolla la empatía. 7. Entiende que no todos pensamos igual. Pues eso sería todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos.